Hola, hola familia del Asesor CR, ¿cómo están? Un gusto para nosotros estar con ustedes una vez más. Su servidor Eric Corrales aquí en El Asesor, que somos un podcast de aprendizaje, emprendimiento, contamos chistes malos, anécdotas y de todo un poco. Historias fantásticas. Historias fantásticas. Vamos a empezar por algo muy interesante que el invitado de hoy es algo fuera de serie. Jamás hubiéramos pensado tener a este invitado aquí, pero el asesor lo trajo. Es un honor tener este invitado, realmente estamos muy agradecidos que nos haya dicho que sí, y para todos ustedes va a ser un programa muy, muy interesante. Este podcast se va a canalizar en inspiración, aprendizaje, crecimiento, y que las cosas, cuando uno quiere, puede. Y antes de seguir con esto, vamos a encomendarnos con el jefe, ¿verdad? Y el versículo del día de hoy dice, Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Muy bonito, como siempre. Como siempre, ¿eh? Tenemos una nueva categoría en el asesor que es enviar saludos. Y hoy vamos a enviar un saludo a la persona que se llama MD Paul Ureña, me imagino. MD Paul Ureña 255, que nos dejó un comentario en el video de Edgar López, nuestro torero improvisado. Recolector de basura. Y recolector de basura, que dice, gracias por estar siempre ahí, por tu apoyo y por ser parte de esta familia. Seguro es compita Edgar, ¿verdad? Sí, claro. Y como siempre, antes de presentar a nuestro invitado de lujo, les presento a mi colega, Juan Villalobos. Don Juan. Un placer. Y hoy empezamos, aparte del saludo, tenemos como siempre el consejo financiero, que es, no subestimes el poder de los pequeños ahorros. A veces la gente piensa que ahorrar es cuando usted tiene mucho dinero. No. Pero usted puede ahorrar poquito y poquito e ir acumulando ahí para hacer algo más adelante. Y se va llenando el tarrito. Dice. Exactamente. ¿Verdad que sí? A lo que vinimos. Cada colón cuenta. Cada colón cuenta. Uno a uno. No, y eso, para la vida diaria, cada colón cuenta. Ajá. Gracias por tu consejo, Juan. Muchas gracias. Pura vida. Ahora sí, familia, a lo que vinimos. Él es médico, es activista y, atención, es Premio Nobel de la Paz. Así como ustedes lo escuchan, hoy nos acompaña el doctor Carlos Umaña. Don Carlos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, es un placer estar por acá, un poco sonrojado con esas con esa introducción, pero no, un gran placer estar por acá. Hombre, gracias a vos por tu tiempo. Nosotros siempre decimos que el tiempo nadie lo valora y el tiempo es súper importante. Tiene mucho precio, tiene mucho peso también. Entonces, gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros. Nos engalana la presencia. Ya viste que cuando llegaste fue como, llegó Don Carlos, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, espero dar la talla con la entrevista. Bueno, claro, es como una reunión de compas. Una reunión de compas, sí, eso. Muy bien. Entonces, empecemos por el inicio. A ver. Vamos a ver. El doctor Carlos Umaña. Ajá. Yo le quiero preguntar, no al doctor, sino a Carlos. ¿Cómo fue que Carlos quiso llegar a ser doctor? ¿Y es doctor en qué? Bueno, claro, a mí eso me costó un montón, ¿verdad? Me costó decidirme por la carrera y de cierto modo todavía estoy decidiéndome qué quiero ser. A los 50 años uno dice, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, todavía está. Pero claro, cuando estaba en ese momento, a los 18, 19, 20, todavía estaba me gustaban muchas cosas. Sí. Y claro, mi papá es médico, mi abuelo era médico, era algo como que estaba ahí como en la familia, entonces era como que era algo familiar, ¿verdad? Okay. De cierta forma, aunque sí es cierto que ya cuando yo empecé a formarme, papi ya estaba pensionado y tal, no era algo que había visto como de primera mano, sí era algo como que había ciertos mensajes ahí de que yo podía dedicarme a eso. Me gustaba el arte también, me gustaba en ese entonces, estamos hablando de inicios de los 90, me gustaba mucho la computación, que ha evolucionado muchísimo desde entonces. Bestial ahora. Bestial, pero en ese entonces me gustaba el diseño 3D, un montón de cosas. Pero al final decidí por medicina, quizás tenía una idea muy romántica de qué era ser médico. Me imaginaba trabajando en una comunidad rural con gente y eso fue como la motivación. Y luego también, pues, todo lo que uno aprende, lo que uno puede
llegar a ese montón de cosas, al final eso tuvo que ver en mi decisión. Y claro, la carrera de medicina es difícil, no solamente por todo lo que hay que estudiar, todo lo que hay que leer, sino también todo lo que uno sacrifica, especialmente si uno quiere estar haciendo otro montón de cosas y no puede. Entonces sí es cierto que a lo largo de la carrera yo decía, esto es lo que quiero hacer, estoy seguro. Y pues de ahí no, al final, cuando me gradué, en la rifa del servicio social, terminé trabajando con el Ministerio de Salud y ahí trabajé 3 años y me encantó. Era rectoría en salud, era salud pública, no era ver pacientes. Y era muy distinto, pero ahí aprendí un montón de cosas también que la universidad no me había enseñado. Me tocó ser director de área, manejar personas, ser jefe de gente, sancionarlos, incluso, o sea, ese tipo de cosas, o de manejarlos y llevarme bien con el equipo, y eso me gustaba mucho también, de trabajar en equipo y lograr metas y ese tipo de cosas. Y luego entré a la especialidad de ginecología y obstetricia. Cuando cumplí los 30 años, ¿verdad? Bueno, coincide, no es que me dio la crisis de los 30, pero que estaba a medio camino con la especialidad. Yo dije, necesito tomarme un descansito porque yo sentía como que me sentía un poco enclaustrado, la verdad. O sea, como que mi vida la especialidad es algo brutal, es algo durísimo también, porque uno pasa muy metido en el hospital, especialmente yo estaba en el Hospital México, que me encanta. Que me encantaba en ese momento, estamos hablando del 2005. La gente muy linda también, de ahí de maternidad, de ginecología, muy lindos, pero sí es cierto que era mucho trabajo, teníamos guardias a veces cada 3 días, sí, yo pasaba metido en el hospital o estudiando, con el estrés también de a veces operar, que uno también para prepararse para hacer una cirugía hay que prepararse bien. Y yo pasaba muy estresado y también pues tenía otros rollos sociales también que resolver. Entonces dije, quiero hacer otras cosas. Y en ese entonces los encargados del programa de posgrado dijeron, bueno, Umaña, que los médicos es como por apellido Umaña. Sí, si querés, te damos un permiso, que eso nunca pasa, o sea, fue algo... Fue muy, muy lindo de parte de ellos, porque también no es muy frecuente que alguien que entre a la especialidad quiera salirse así, ¿verdad? Okay. Entonces me dijeron, te damos un permiso de 1 año y una vez transcurrido puedes volver a integrarte. Y si no te volvés a integrar en ese momento, lo que tenés aprobado no lo perdés. Entonces tendría que volver a hacer los exámenes y todo, pero ya el primer año, que era lo que tenía aprobado, eso no lo perdía. Entonces yo dije, bueno, está bien. Y salí y me metí a estudiar Bellas Artes y nunca volví al hospital. Entonces, sí, eso fue, entré a estudiar a la UCR, a estudiar pintura, y una vez que terminé el programa entré a estudiar escultura. Y estaba vendiendo pinturas en la Feria de Bellas Artes de la UCR en el 2012, cuando una colega que es ahora psiquiatra, Alexandra Arce, ella había conocido a gente de Alemania de IPPNW. Es el nombrecito súper cortito, las siglas, ¿verdad? Sí. El que se inventó esas siglas no era mercadólogo en absoluto, pero es la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear. Oh, wow. Eso es, entonces, ¿qué es eso? Un nombrezote. Es un nombrezote, es una federación de médicos en todo el mundo, y que se ven a ganar el Premio Nobel de la Paz en el 85. Y en Costa Rica no había un grupo en ese momento. Entonces ella, por cosas de la vida, había conocido a gente de IPPNW de Alemania y dijo, hey, ¿por qué no abrimos un grupo en Costa Rica? Entonces ella se llevó una chavala, se la estaba llevando a lugares bonitos de San José y decidió llevárselos a la Feria de Bellas Artes de la UCR. Estaba vendiendo yo mis pinturitas y de ahí ahí nos pusimos a hablar y entre ella y yo abrimos la IPPNW de Costa Rica. Y eso fue en el 2013, eso fue diciembre del 2012. En febrero del 2013 ya habíamos organizado un evento en la Casa Presidencial con la presidenta Laura Chinchilla, con la gente de la Universidad para la Paz. Y en ese evento, Laura Chinchilla se comprometía a apoyar la prohibición de las armas nucleares. Okay, y sí, claro. O sea, fue como una movida increíble, o sea, pasaron muchas cosas, vinieron
venían unos médicos de Finlandia que ellos no iban a pasar por Costa Rica, iban a visitar Centroamérica, pero cuando escucharon que estábamos abriendo la filial de Costa Rica decidieron pasar a visitarnos. Y o sea, fue un mes, enero y febrero fueron de muchísimo trabajo, y luego había una conferencia en Oslo en marzo, y como habíamos hecho tanto nos invitaron a que fuéramos, y a partir de ahí fue un trabajo a tiempo completo. Wow. Se te cambió completamente Sí. todo Sí, te cambió así. Sí. Porque, a ver, yo cuando dejé el hospital, de algo tenía que vivir, ¿verdad? Entonces yo sé inglés, y cuando uno sabe hablar inglés, Ajá. por lo menos en un call center, Algo ahí va. Yo trabajé en un call center por 6 meses, y luego empecé a dar clases de inglés, y luego empecé a trabajar como traductor de textos médicos. Entonces, ese trabajo tiene la gran ventaja de que uno lo puede hacer desde donde sea, que paga relativamente bien, y que uno pues lo puede hacer de donde sea y puede escoger su horario. Entonces me invitaban a alguna conferencia, y lo que hacíamos de parte de ICANN, que es la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares, es de hacer incidencia política, hablar con los políticos, con los diplomáticos, y yo empacaba mi compu y me iba. Y entonces, sí, era mucho trabajo. A veces llegaba uno al hotel a las 9 de la noche a trabajar, ¿verdad? Después de hacer networking y de hacer cosas. Ajá. Sí, pero bueno, podía hacerlo y lo hice, y así fue. Me llama la atención, en algún momento cuando vos estabas ahí en la U vendiendo las pinturitas, ¿viste ese futuro? No, o sea, pasó algo cuando yo estaba trabajando en el Ministerio de Salud. Ajá. En el 2002 apliqué una beca a Japón. Okay. Para un curso que se llamaba Prevención del Cáncer basada en la comunidad. Era un curso de investigación epidemiológica, y había que hacer un informe sobre cómo estaba el cáncer en Costa Rica y tal, y uno lo enviaba, y con base en eso te escogían para el curso. Era un curso de 3 meses, y me gané la beca y fui si hice un señor informe, ahí le puse bonito con ese informe, y aprendí mucho también al hacerlo, pero tuve que ir. En ese entonces el internet no estaba tan bien como está ahora, había que ir a las instituciones a buscar la información. Hice un señor informe, y entonces me fui a Japón 3 meses. Y parte del curso de Japón nos llevaron al Museo de la Paz de Hiroshima. Y el visitar ese museo es una experiencia, es algo que te cambia en realidad. Y a mí algo que se me quedó fue una imagen así de unos dibujos que hacían, que había hecho un sobreviviente de Hiroshima, que él había visto todos los horrores alrededor suyo, y él había hecho esos dibujos. Y una imagen en particular de unas niñas escolares apiladas sobre un pozo de agua, como tratando de tomar agua, tratando de quitarse las quemaduras. Esa imagen me quedó grabada. Entonces, cuando esta chica me propuso en el 2012, 10 años después, fundar IPPNW Costa Rica, yo en realidad ahí, que era una asociación de médicos, yo ya no era médico, por lo menos no en mi trabajo, que uno nunca deja de ser médico, pero... No estaba ejerciendo. No estaba ejerciendo, el juramento hipocrático es para toda la vida, ¿verdad? Entonces de eso no se quita. Pero no estaba ejerciendo como médico, y no de ir a Costa Rica, ¿verdad? Un país que quizás es lo más lejos de una potencia nuclear posible, ¿verdad? Un país que le había dicho no al ejército, y mucho menos que no tenía armas nucleares, ¿verdad? Entonces no tenía claro qué podía hacer, pero sí estaba sensibilizado, ¿verdad? Se me vino a la mente esa imagen de las niñas. Entonces dije que sí, a ver qué podíamos hacer. Y al final resultó que mucho, porque el movimiento que estamos impulsando empieza por los países no nucleares. Y Costa Rica resultó que tenía mucho que hacer también. Costa Rica es un país que ha hecho mucho por el desarme nuclear. Entonces, sí tenía mucho que ver yo ahí también. Y había mucho que hacer. Carlos, esta parte de ahí un reportaje que yo leí decía que estás con una organización que se llama ICANN. Ajá. ¿Qué es? Y contamos cómo llegaste ahí. Ok, o sea, sigo estando con IPPNW. De hecho, IPPNW, empezando por ahí, que es una organización de médicos que fue fundada por médicos en 1980. En 1980 el panorama mundial era muy distinto. Estábamos en plena Guerra Fría y el mundo era bipolar. Estaban los capitalistas contra los comunistas, ¿verdad? Y estaban divididos por lo que se llamó un telón de acero, ¿verdad? O la cortina de hierro. Sí, exacto. Sí.
Entonces, entre esa cortina de hierro era prácticamente impermeable para política, para muchas cosas. Lo que sí lograba pasar muy bien era la ciencia y el deporte. Entonces había cardiólogos de altísimo nivel que se reunían tanto del lado soviético como del lado estadounidense, que se veían para conferencias médicas y que decían, bueno, si nos podemos reunir para hablar de ciencia, aprovechémonos de esto, oportunidad para hablar también de paz. Y ellos fundaron una federación que se expandió a nivel mundial y que lo que hizo fue traer a colación la evidencia científica en torno a las consecuencias humanitarias de las armas nucleares. Es decir, no ver el tema de las armas nucleares desde un punto de vista estratégico como si fueran una pieza de ajedrez, sino desde el punto de vista humano, que el ser humano fuera el centro de las conversaciones. Entonces estos médicos que tenían ya de por sí un nivel muy alto, que ya estaban muy relacionados políticamente, lograron cambiar el discurso y lograron incidir en la opinión pública en torno a lo que eran las armas nucleares, y por eso recibieron el premio de la UNESCO en el 84, el premio Nobel de la Paz en el 85. Y lograron cambiar también, se les acredita con una influencia importante sobre Reagan y Gorbachev, que eran los mandatarios en ese entonces, que empezaron sus mandatos con una política muy nuclearista, muy belicista, como sacando pecho con sus armas nucleares, y pasaron a decir en 1985 que que una guerra nuclear no se puede ganar y jamás se puede librar. Entonces, todo esto derivó en el fin de la Guerra Fría y en un punto de muy baja tensión que fue en 1991, cuando cayó la Unión Soviética. En ese momento, como era un punto de baja tensión, en los 80s había un movimiento antinuclear muy, muy fuerte. En los 90s decayó, porque todo el mundo pensó que al caer la Unión Soviética y al terminarse la Guerra Fría, el mundo, que era bipolar, dejaba de ser bipolar. Entonces, una consecuencia lógica era que iban a desaparecer las armas nucleares porque ya las grandes potencias no tenían una razón para estarse amenazando. Entonces, el mundo se relajó y, claro, eso no fue lo que pasó. Entonces, para reinvigorar el movimiento, a IPPNW, a un médico, se le ocurrió en el 2005 fundar la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares. Esta es ICAN, o ICAN en inglés, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, que en inglés ICAN significa yo puedo, ¿verdad? Entonces, como... Tiene ahí doble significado. Sí, exacto, yo puedo. Como un mantra casi. Sí. Y que se convirtió entonces en una organización internacional en el 2007. ICAN es una coalición, o sea, son muchísimas organizaciones que están cobijadas por la campaña. Cuando uno piensa en una campaña, no es en sí una organización como tal, sino es como, yo lo veo como un fantasma, o sea, al cual muchas organizaciones están vinculadas y que son miembros de la campaña y que están abocadas en dos cosas: en generar conciencia sobre las consecuencias humanitarias de las armas nucleares y en la universalización del tratado. A nosotros, a ICAN, o sea, porque yo al final fui ascendiendo en las dos cosas. Me convertí en copresidente de la Federación de IPPNW, así a nivel internacional. Actualmente soy copresidente de IPPNW y actualmente también estoy en la junta directiva de ICAN. Entonces, a ICAN se nos dio el Premio Nobel de la Paz en 2017, justamente por esas dos razones: por impulsar las consecuencias humanitarias y por conseguir el Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares. Es un tratado que se negoció en la ONU en el 2017 había 130 países negociando en ese momento y cuando se pidió una votación había 124 delegaciones negociando de buena fe y fue un tratado que fue apoyado al final. Cuando se hizo, ¿votamos o no? Sí, votaron 122 países. Entonces, nació con el apoyo de 122 países y es una conferencia de negociación que tenía ciertas particularidades, porque un tratado de este tipo, generalmente las negociaciones duran más de un año, ¿verdad? Eso pasó con los otros tratados con las armas de destrucción masiva, de la Convención para las Armas Químicas o las Armas Biológicas. Eso tardó más tiempo. Este tratado se hizo en tiempo récord. Y cabe mencionar que la embajadora, que era la que estaba presidiendo la conferencia de negociaciones,
es una costarricense, Elaine White. Entonces, sí, eso tiene mucho que ver también con la relación que tenía Costa Rica con las organizaciones, con la sociedad civil. Pero entonces, ICANN es eso, ¿verdad? Ya para hacerla, como ven, yo hablo mucho. No te preocupes, Carlos. Pero estas reuniones, ¿dónde se hacen? Imagino que llega gente de todo el mundo. Sí, bueno, es que hay reuniones y aquí se han hecho reuniones. Aquí hicimos una vez un conversatorio con diplomáticos que lo hicimos en el Hotel Bougainvillea, de hecho, en el 2015. Y se han hecho conferencias de todo tipo, o sea, hay muchísimos foros. En la ONU hay foros que se hacen existe lo que se llama el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Este es un tratado que fue negociado en 1967, que entró en vigor, que se convirtió en ley internacional en 1970 y que tiene conferencias cada cierto tiempo, conferencias de revisión o de examen cada 5 años, y antes de eso tiene 3 conferencias preparatorias en diferentes sedes de la ONU, ¿verdad? En Viena, en Ginebra, en Nueva York, y luego la conferencia de examen en Nueva York. Entonces, esas son varias de las conferencias a las que pues hemos ido a aprovechar, y luego hay muchísimas otras conferencias en todo el mundo, sí. Y pues, Carlos, qué interesante. Súper. O sea, estamos, no sé, me siento así como, pues, ¿a quién trajimos? es increíble. O sea, don Carlos, pero son cosas que uno realmente desconoce 100%. Completamente, ese tipo de cosas, porque todo eso pasa en una esfera donde tal vez uno no está al día. Cero. No, y algo que los ticos desconocemos en general, o que si yo no estuviera trabajando en esto también desconocería, es el nivel también de los diplomáticos que tenemos, sí. ¿Verdad? Actualmente, por ejemplo, la embajadora Elaine White que lo negoció, y que fue una estrategia negociar el tratado en un tiempo récord, en un tiempo tan corto, que alguna gente quería seguir negociando para mejorar las condiciones del tratado y tal. Pero sí era importante que saliera rápido para evitar que los países nucleares, que estaban haciendo todo lo que podían por sabotear el tratado, no se metieran más, ¿verdad? Entonces era importante que este tratado saliera rápido. Pues entonces está la embajadora White. La que es la actual embajadora ante la ONU en Nueva York, Marisa Chan, es buenísima, ¿verdad? Y yo he trabajado con ella, o sea, nos hemos hecho amigos precisamente por el trabajo, y que ella y otros funcionarios de Costa Rica también me han hecho parte de la delegación. O sea, yo he ido como diplomático a la ONU, como parte de la delegación, a trabajar con ellos, ¿verdad? Y que nos han dado ese espacio, ¿verdad? Pero tenemos diplomáticos de muy alto nivel que se involucran muchísimo, y en particular la embajadora Chan, que está metidísima de corazón, o sea, que a ella le da a la 1 de la mañana redactando las declaraciones que va a decir al día siguiente ahí en la ONU, ¿verdad? Porque, o sea, no es un funcionario que termina a las 4 y corta, ¿no? O sea, que siguen y siguen porque están trabajando en temas muy, muy importantes. Qué interesante. A nivel personal, ¿cómo se siente don Carlos de estar en medio o trabajando con estas personalidades? Es muy extraño, ¿verdad? Porque en ese momento, si uno... en ese momento es como estar trabajando con ustedes, ¿verdad? Sí, y así es como hay que ver, las personas son personas al fin de cuentas, todo el mundo es... O sea, son personas, normales, ¿verdad? O sea, que es como estar en una reunión conversando sobre la junta del barrio, ver cómo hacemos para recaudar fondos. Es casi que lo mismo a un nivel mucho más alto, pero uno en ese momento está simplemente viendo a ver pues qué, ¿verdad? Y ya después, cuando uno se sale de eso, uno dice, fue pucha, ¿dónde era que estaba? ¿Con quién estaba reunido? Ese tipo. Pero en ese momento uno está así como hablando con las personas y viendo a las personas así como uno a uno, ¿verdad? Y no hay mucho egos en ese momento. Sí. Hay mucho ego en general, ¿verdad? Y sí se ve. Pero a la hora y sí se ve también, o sea, tanto en los gobiernos como en la sociedad civil, las organizaciones, hay gente que cuando entran ya llegó el famoso, ya llegó a la estrella, ¿verdad? Y sí, claro, eso, y especialmente en política, uno no puede escaparse a eso, pero a la hora de sentarse como a hablar con las personas, especialmente las que toman las decisiones, el ego se viene un poco abajo, ¿verdad? Porque... Interesante. Sí. Sí, una cosa es
O sea, porque hay mucha gente cuyo trabajo depende de exponerse y que la gente los vean y que sepan quiénes son, ¿verdad? Y eso pues es inevitable, tiene que marcar el territorio, digamos. Pero a la hora también de sentarse hay mucho trabajo que se hace detrás de las bambalinas, mucho trabajo que no se ve. Y hay muchísima gente muy valiosa que no se ve, que nadie sabe quién es, sí, ¿verdad? Y esa es la gente a veces que hace el trabajo más importante. Entonces, si bien hay egos y hay que lidiar con egos, muchas veces no es el ego o no es la gente que trabaja con esa exposición la que hace el trabajo más importante. Son los que no vemos. Exacto, sí. Interesante. Sí. Mira, hablando de, como te presentamos al inicio, del premio Nobel, ¿verdad? Tanto nosotros como los que nos ven sabemos el título del Premio Nobel de la Paz. Eso es lo que sabemos. Pero, ¿qué es un Premio Nobel de la Paz? ¿Cómo se gana? ¿Te lo ganas vos solito o es en comunidad, es en grupo, en campaña? ¿Nos puedes explicar? Sí, claro. Bueno, el Premio Nobel de la Paz, claro que no me lo gané yo, ¿verdad? O sea, yo represento 2 organizaciones que se han ganado el Premio Nobel de la Paz. Okay. En el 85 yo obviamente no era médico, pero en el 2017 sí me tocó ir a Oslo, porque el Premio Nobel, o sea, es un premio, el Premio Nobel en general, ¿verdad? O sea, que hay 5 premios Nobel. Es Alfred Nobel, que era un químico sueco, que fue el que inventó la dinamita. Entonces él, fue una historia muy interesante porque cuando se murió el hermano, todo el mundo pensó que se había muerto él, y en los periódicos salió como que se murió el mercader de la muerte. Entonces él no quería ser recordado así, entonces él usó toda la fortuna que él había generado con la dinamita para premiar a las personas que habían contribuido con la humanidad. Entonces creó el premio de literatura, de química, de física, de medicina o fisiología y el de medicina. Entonces el de medicina, perdón, y el de la paz. Sí, son 5, ¿verdad? Okay. Entonces el de la paz, o sea, todos los otros se entregan en Suecia y el de la paz se entrega en Noruega. Okay. Que Noruega y Suecia en ese momento, a principios del siglo XX, eran un mismo país. Ya después Noruega se independizó de Suecia, okay, y el premio Nobel, o sea, es noruego y los otros son suecos. Y es otro comité y tal. Entonces, el premio Nobel de la Paz, hay un comité Nobel, hay miles de nominaciones anualmente. Hay muchas personas que pueden nominar, jefes de Estado pueden nominar académicos de universidades también. Ser nominado para un premio Nobel en realidad no es tan gran cosa. La gran cosa es ganárselo, ¿verdad? Okay. Y el Comité Nobel pues toma en cuenta muchísimas cosas a la hora de otorgar un premio Nobel. Por ejemplo, la reducción en el militarismo, el generar conferencias que hagan que la gente hable de la paz, fomente la paz y tal. Y es un premio en realidad de los más prestigiosos que hay en el mundo. Entonces, como tal, es un premio que abre las puertas para muchísimas cosas. O sea, a nosotros nos cambió la vida. O sea, el premio Nobel del 2017 se lo ganó ICANN, no me lo gané yo. Y a la hora, y eso sí nos cambió todo rotundamente, nos habíamos quedado sin plata, la organización. Porque teníamos fondos, Noruega, que es un país bastante rico por el petróleo y demás, a pesar de ser pequeño, o sea, tiene una población muy parecida a la de Costa Rica, pero tiene mucha plata. Ellos les generalmente ayudan mucho a las organizaciones no gubernamentales, especialmente las que trabajan con desarme y tal. Pero Noruega decidió que no estaba en contra de las armas nucleares. O sea, cambiaron de gobierno, un gobierno de derechas, y decidieron que no estaban en contra de las armas nucleares, nos quitaron el financiamiento, empezamos a perder fondos y al final estábamos en el 2017, cuando negociamos el tratado de prohibición, teníamos una persona a tiempo completo y una a medio tiempo, y la de tiempo completo ya tenía otra oferta de trabajo que ya estaba a punto de empezar. Entonces, claro, el premio Nobel nos cambió todo, nos puso, o sea, nos abrió muchísimas puertas, nos dio fondos también para poder contratar más gente, y pues una de las cosas también era determinar quién iba a recibir el premio Nobel, quién iba a representar a la campaña, y al final decidimos que iban a ser 2 personas, 2 mujeres, la que era entonces directora ejecutiva de la campaña, que es una sueca, Beatriz Fink, y una sobreviviente de Hiroshima, Setsuko Thurlow, que es una señora, una señora pero increíblemente
entrañable, importante. O sea, es una señora que tiene un carisma bárbaro. Y entre las dos dieron un discurso en 2 partes, que es un discurso, o sea, que fue ahí, mucha gente tuvo que ver en esos discursos, pero también ellas pusieron de su parte y quedaron, sí. Pues bueno, entonces a mí me tocó ir a esa, sí, a la de Oslo del 2017, que fue y en sí, una maravilla. Más o menos, ¿qué es lo que hizo ICANN para ser nominado y ganarlo? Fue justamente nuestro rol en el Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares, que eso fue... que ha habido muchos tratados en relación con las armas nucleares, ¿verdad? Ha habido tratados, está la gente no sabe, ¿verdad? O mucha gente en Latinoamérica no sabe por qué en Latinoamérica no hay armas nucleares. Y hay una idea de que solo los países, las superpotencias económicas, pueden tener acceso a las armas nucleares. Bueno, por un lado eso no es así. Corea del Norte, que es un país pobre, tiene armas nucleares. India y Pakistán tienen armas nucleares. Latinoamérica y el Caribe tomó la decisión consciente de no tener armas nucleares en un tratado que se negoció antes del Tratado de No Proliferación, que fue en los 60 también, que se llama el Tratado de Tlatelolco, en virtud del cual toda Latinoamérica y el Caribe es una zona libre de armas nucleares. Países como Brasil y Argentina, que tienen centrales nucleares, que es una tecnología muy parecida a la de desarrollar armas nucleares, ellos tenían programas para desarrollar armas nucleares. En virtud de ese tratado ellos desistieron, ellos no tienen armas nucleares por eso. Entonces está ese tratado de Tlatelolco, a partir de, o sea, que se generó una zona libre de armas nucleares y lo que podríamos hablar de una prohibición regional de las armas nucleares. De esa experiencia positiva salieron otras zonas libres de armas nucleares. Está África, es otra zona libre de armas nucleares a través del tratado de Pelindaba. Sudáfrica tenía armas nucleares y después cuando se libró del apartheid, cuando terminaron con el apartheid, se deshicieron de las armas nucleares. También el gobierno democrático decidió no tener armas nucleares. Y hay otras, son 5 zonas habitadas más el espacio exterior, es una zona libre de armas nucleares, y la Antártida también. Entonces estaban esos tratados, estaba el Tratado de No Proliferación, y había tratados bilaterales, es decir, entre 2 partes, entre Estados Unidos y Rusia, o entonces la Unión Soviética. Pero no había ningún tratado que prohibiera las armas nucleares de forma universal. El Tratado de No Proliferación, el que entró en vigor en 1970, cuando se negoció, había 5 países que tenían armas nucleares. Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Gran Bretaña. En ese momento se reconocía, o sea, ese tratado, que fue un gran hito y que se reconoce como la piedra angular del régimen de no proliferación. Ese tratado tiene 3 pilares, ¿verdad? Uno es el desarme, que es que los países, estos 5 países que tienen armas nucleares, se comprometían en 1970 a deshacerse de sus arsenales en un plazo de 25 años. Ese es el primer pilar. El segundo pilar es la no proliferación, es decir, los países que no tienen armas nucleares se comprometen a no adquirirlas. Y el tercer pilar es el derecho inalienable a la energía nuclear, que todos los países, especialmente los que firman este tratado, tienen ese derecho. Pero ¿qué es lo que pasa? Que se reconocen obligaciones distintas para los países nucleares y para los no nucleares, porque entonces los países que se comprometen a no convertirse en armas nucleares tienen que someterse a inspecciones para que todo el mundo se dé cuenta de que no tienen armas nucleares, mientras tanto estos países, los 5, que dicho ese paso también son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, no tienen que someterse a esas inspecciones porque ya tienen sus armas nucleares. Entonces, eso crea una desigualdad que mucha gente lo menciona como un apartheid nuclear, ¿verdad? Las obligaciones para los nucleares y los no nucleares. Entonces, no existía una prohibición total, global, completa de las armas nucleares. ¿Y qué es lo que hace una prohibición? O sea, ¿por qué es tan importante una prohibición? Que es lo que vemos, por ejemplo, con las armas químicas o las biológicas. Que lo que hace es crear un cambio normativo o una norma, y esa norma lo que hace es generar un comportamiento de grupo, como decir, un comportamiento de pares, que lo que hace es incidir sobre cómo se comporta el resto del mundo, ¿verdad? Lo que hace es no solamente crear la ley que todo el mundo tiene que seguir, sino también crea presiones no solamente legales, sino financieras y morales
sobre un comportamiento, en este caso la tenencia de las armas químicas y las armas biológicas. Hoy en día no hay ningún país que se jacte de ser una potencia química, ¿verdad? Es precisamente porque hay un tabú sobre este comportamiento. Eso es lo que se llama un cambio normativo y eso es lo que hacía falta con las armas nucleares, que no había una prohibición tajante sobre las armas nucleares. Entonces, al no existir eso, los países podían tener una posición ambivalente, ¿verdad? Es decir, nosotros no tenemos armas nucleares, pero reconocemos que las armas nucleares son necesarias para la seguridad. Ese tipo de discursos, que con el Tratado de Prohibición dejan de ser válidos, porque al existir un Tratado de Prohibición se acabaron los puntos intermedios. O las armas nucleares son aceptables o no lo son. No. Entonces un país que no firme el tratado está diciendo que las armas nucleares son aceptables. Y ese es el gran cambio, ¿verdad? Ese es el hito legal que implica el Tratado de Prohibición y bueno, y para... por eso fue que nos dieron el Premio Nobel de la Paz. Para cerrar. Que me salió todo un discurso y una preguntita. En resumen fue por eso. Oye, Carlos, pero hacen el tratado de prohibición de armas nucleares, pero los países que ya tienen armas nucleares, ¿qué pasa? Ellos nada más, ustedes se quedan con esas armas y ya que no haya más gente que tenga armas. Es que la cosa es que, a ver, las armas nucleares o el nuclearismo o la idea de que las armas nucleares son necesarias o importantes, hablando en términos médicos, eso no es una enfermedad local, ¿verdad? No es algo que se pueda atacar de forma precisa, con precisión quirúrgica. Es una enfermedad sistémica. Es decir, que haya 9 países nucleares actualmente no es una cosa que solamente dependa de esos 9 países, sino es un mensaje a nivel global. Entonces, el tratamiento, como es una enfermedad sistémica, tiene que ser sistémica, ¿verdad? No puede ser localizado. Es lo que estamos hablando, lo que llamamos la estigmatización, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó en el 91? ¿Por qué? Cuando era un punto de muy baja tensión, ¿por qué no se eliminaron las armas nucleares? Cuando era el momento ideal para hacerlo. Sí. Porque las armas nucleares se habían convertido en un símbolo de estatus. Porque el apellido nuclear pasa a ser un apellido muy cotizado, ¿verdad? Y de hecho, eso se ve, por ejemplo, en el 98, que India hizo ensayos nucleares, ya tenían armas nucleares desde los 70s, pero hicieron ensayos nucleares. El ensayo nuclear, explotar bombas para que todo el mundo viera que tenían bombas. Un político de la India se dejó decir que tuvieron que hacer esos ensayos para que el mundo se diera cuenta que no eran eunucos. Un eunuco es un esclavo castrado, ¿verdad? O sea, para ver que somos machos, tenemos armas nucleares. Ese tipo de mensaje está asociado a la tenencia de armas nucleares. Hay todo un sistema, toda una estructura que está asociada a esa tenencia de las armas nucleares. Entonces, bueno, cuando hablamos de las armas nucleares, no solamente están los países que las tienen y los que no, ¿verdad? De hecho, podríamos hacer como un mapa conceptual, como círculos concéntricos, y colocar ahí los países en función de qué relación tienen con las armas nucleares. Lo que yo digo que es como ir pelando la cebolla por capas. Entonces, en la capa más externa de la cebolla, la que uno pela de primero y la que es más fácil de pelar, están los países que no tienen armas nucleares, que no tienen alianzas militares con los países que sí las tienen, y que además están en una zona libre de armas nucleares y que ya se han comprometido con no tenerlas, ¿verdad? Entonces, estos son los países de Latinoamérica y el Caribe, los de África, etcétera. En estos países, la estigmatización de las armas nucleares ya está hecha, es como un poquito, es como un trabajo más sencillo. Entonces, una vez que se pela esta capa, la siguiente capa son los países que no tienen armas nucleares, pero que sí tienen una relación con los países que sí las tienen. Ahí están los países de la OTAN, ¿verdad? De la Alianza del Tratado del Atlántico Norte, que están, o sea, que es una alianza que depende de cierta forma de las armas nucleares. Está Japón, está Australia, está Corea del Sur. Quitamos esa cebolla y luego están los 9 países nucleares. Pero los 9 países no tienen una relación, no todos tienen la misma relación con las armas nucleares. Por ejemplo, Francia y Gran Bretaña
no dependen tanto de las armas nucleares. Si ellos se deshacen de las armas nucleares hoy en día, nadie se da cuenta, Sí, ¿verdad? de hecho. Pero no es lo mismo para Francia y Gran Bretaña hacerse de las armas nucleares que para Estados Unidos o Rusia, ¿verdad? Entonces Estados Unidos y Rusia estarían como en el centro de la capa, de la cebolla. Entonces esta es una cebolla que vamos pelando por capas y que tenemos que pelar las capas sucesivamente para llegar al centro. O sea, no podemos llegar al centro directamente porque es necesario debilitar ese rol de las armas nucleares y es necesario también fortalecer las relaciones entre los países. Es decir, que no sea necesario un elemento disuasorio, así el que yo tenga armas nucleares para poderme relacionar con alguien, para que nadie me ataque, sino más bien que se fundamente la relación entre los países no a través de las imposiciones y las amenazas, sino a través del diálogo, a través de la diplomacia, a través de la cooperación. Entonces, eso es lo que se está construyendo. De hecho, Carlos, yo me acuerdo, bueno, que uno en los 80s veía películas donde hacían referencia que prácticamente la próxima guerra era nuclear. Y hacían referencia a eso, digamos, me acuerdo en Vuelta al Futuro, Back to the Future, que él lo decía, sí, la guerra nuclear y no sé qué, porque andaba vestido con un traje para plutonio. Ajá. Entonces él pensaba que ya había pasado esa guerra porque venía de pasar, ¿verdad? Pero, o sea, como que se daba con un hecho que eso iba a pasar. Solo que se hizo todas esas organizaciones para evitar que pasara algo así, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues todo esto para uno como tico es como algo que, sí, esa gente está peleando, nosotros estamos aquí pura vida, ¿verdad? Pero, puches, es algo que ya estaba como predestinado que iba a suceder a menos de que siguieran todos esos tratados. Sí, pero algo que no se sabía hasta los 80s es que una guerra nuclear, o sea, tiene una devastación a nivel global. O sea, que nosotros por aquí, por no tener armas nucleares, por no ser un blanco directo de un arma nuclear, nosotros no nos salvamos de las consecuencias de una guerra nuclear a gran escala. Claro. En los 80s, un grupo de científicos liderado por Carl Sagan, el famoso científico que tenía un programa que se llamaba Cosmos y que hizo varias cosas, este señor y su equipo hicieron, junto a varios climatólogos, y ellos acuñaron el término el invierno nuclear, que es lo que pasa después de una guerra nuclear a gran escala. Entonces, resulta que las bombas que se utilizaron en Hiroshima y Nagasaki el 6 y el 9 de agosto de 1945, hace casi 80 años, se cumplen los 80 años ahora en agosto de este año, esas eran bombas que causaron una devastación enorme, pero que para las dimensiones actuales son artesanales. La potencia destructiva se mide en kilotones. O sea, un kilotón es una tonelada o sea, la destrucción que causaría una tonelada de dinamita, una tonelada de TNT. La de Hiroshima, grandes rasgos, eran 15 kilotones, la de Nagasaki 20 kilotones. Hoy hablamos de que hay bombas que ya no hablamos en kilotones, en miles de toneladas, sino en megatones, millones de toneladas. Wow. Entonces hay bombas que son 5 o 6 mil veces más potentes que las de Hiroshima y las de Nagasaki. Entonces, en una guerra a gran escala entre Rusia y Estados Unidos, o sea, no solamente perecerían de forma inmediata decenas de millones de personas, quedarían muchísimas personas heridas de una forma atroz, ¿verdad? Lo que es el síndrome de irradiación aguda es algo espantoso. O sea, a la gente se les caían los ojos, se les derrite la piel, se les explota el abdomen. O sea, es una degradación de los sistemas y órganos vitales. Se desangran hasta morir, ¿verdad? El síndrome de irradiación aguda es algo espantoso. Así quedaría muchísima gente. Se destruiría la capa de ozono. La radiación se esparciría a nivel global, o sea, a nosotros nos llegaría radiación de ese intercambio, pero también pasa el invierno nuclear. Lo que pasa es que el hollín que se produce tras este intercambio sube a la estratosfera. La estratosfera es una de las capas más altas de la atmósfera que está por encima de las nubes, por encima de la precipitación. Entonces, ese hollín es capaz de quedarse ahí por mucho tiempo, dependiendo del intercambio, puede estar ahí hasta por 10 años. Híjole. Y lo que hace es bloquear la luz solar. Entonces, al bloquear la luz solar, hay un descenso drástico y súbito de la temperatura a nivel mundial, que también depende del intercambio, puede ser de 12 a 25 grados centígrados. Entonces, si estamos a 25 hoy, digamos que está haciendo calorcito, pasa a estar a 0 grados, o sea, se congela, hay nieve y tal.
Pero también pasa que, o sea, no solamente el descenso de la temperatura, sino la falta de luz solar puede afectar también la fotosíntesis, la supervivencia de las plantas. Entonces eso se trae abajo un montón de cadenas alimenticias, un montón de ecosistemas. Entonces las personas que sobrevivan a esto, o sea, no hay agricultura definitivamente, hay muchos ecosistemas que se van a ver afectados. ver afectados. Esto va a implicar la extinción de muchísimas especies, la destrucción de la civilización como la conocemos y pone en riesgo también la supervivencia de la especie humana. O sea, una guerra nuclear a gran escala puede ser definitivamente una amenaza existencial. Y varios expertos, cabe decir, afirman que hoy en día, en el 2025, estamos en el riesgo más alto de la historia de que esto pase. Hijo, pucha, qué increíble. Qué susto. O sea, Sí. uno vive completamente afuera de pensar nada de esto, no tiene idea. Entonces, oír hablar de esto, prácticamente dos países tienen en sus manos todo la supervivencia mundial, ¿verdad? Qué increíble. Hay un término que se llama el reloj del apocalipsis. Ajá. ¿Eso qué es, Carlos? Que justamente, el reloj del apocalipsis se lo inventaron el Boletín de Científicos Atómicos. En la Universidad de Chicago, justamente donde estuve la semana pasada, para rajar ahí un poquito. O sea, Ahí ellos... Ojo, disculpa, el honor de la Universidad de Chicago al asesor. ¿Verdad? Entonces, para que sepan. Un brindis. Brindis. La estamos haciendo bien. No tenemos nada que competir. O sea, de hecho, o sea, Oh, wow. me va a disculpar. ¿verdad? Yes. Bueno, seguimos adelante, Carlos, disculpa. Pero bueno, varios científicos que trabajaron en el proyecto de Manhattan, que así se llamó el proyecto para crear la bomba atómica en Estados Unidos, esos científicos que eran brillantes pero a la vez un poco ingenuos porque pensaban que podían de cierta forma controlar la tecnología que estaban inventando y claramente no podían. Ellos crearon una comunidad, de ahí salió el Boletín de Científicos Atómicos en el propio 1945, que era como una revista que lo que hacía, ellos tenían la intención de comunicarle al mundo cómo se estaba desarrollando la era nuclear y la tecnología nuclear. Y en 1947, este mismo boletín crea el reloj del apocalipsis, que es una forma de comunicarle a la población en general cómo estamos, qué tan cerca, qué tan lejos estamos de una destrucción del mundo en manos humanas, que era algo que no existía previo a 1945, ¿verdad? Previo a la bomba atómica. Entonces, ¿cómo funciona? La medianoche es esta destrucción y las agujas se van acercando o alejando de la medianoche según el riesgo, ¿verdad? No son minutos literalmente, porque a mí se me lo han preguntado, ya es que estamos a tantos minutos y ya pasaron tantos minutos y todavía estamos aquí, ¿qué está pasando, verdad? No es eso, sino es una forma de decir didáctica, simbólica de qué tan cerca o qué tan lejos estamos. Ahora, en el 47, cuando nació este reloj, ellos toman pues varios factores, ¿verdad? Entendiendo el riesgo no solamente como la probabilidad de que se dé, sino también el impacto que va a tener semejante evento, y el impacto es algo pues masivo. Pero bueno, toma en cuenta varios factores, la geopolítica mundial, la tecnología, etc. En el 47 estaba a 17 minutos de la medianoche. En el 62, que fue una época de gran riesgo, 62-63, estuvo a 12 minutos. Híjole. Se bajó por la crisis de los misiles en Cuba. Luego, en los 60 salieron varios tratados, volvió a subir un poquito a 15 minutos tal. Pero luego en los 80, que fue un punto de alta tensión, bajó a 3 minutos. Híjole. Volvió a estar a 17 minutos cuando se cayó el telón de acero, cuando o la cortina de hierro, cuando dejó de existir la Guerra Fría, que fue un punto de baja tensión. Sin embargo, la tensión fue aumentando paulatinamente. Y hoy, ¿a cuánto creen que estamos hoy? No sé, minutos. Estamos a 5 minutos. A 89 segundos. ¿Qué? De la medianoche. ¿En Entonces, serio? según ellos, sí, según ellos hacen un informe detallado todos los años. Y esto estamos hablando en enero, ¿verdad? Todavía todo lo que ha pasado desde entonces podría cambiar
la situación. Me entró la chiripiólica. Sí. Híjole, claro, Sí, es para asustarse un poquillo, ¿verdad? Porque es algo que bueno, es para asustarse, o no asustarse, sino preocuparse, para ver qué tan mal están las cosas. Porque, a ver, ellos lo estratifican básicamente en 3 cosas. Okay. Uno es la ligereza con la que los líderes de los países nucleares amenazan con utilizar sus arsenales. Okay. Porque esta decisión es unipersonal en muchos casos, ¿verdad? Que puede ser Donald Trump, que decide, vamos a detonar una bomba, Putin, Kim Jong-un. O sea, son casos en los que una sola persona decide si se hace la detonación o no. Uh-huh. Entonces, eso aunado a la pérdida del orden internacional, con lo que estamos viendo en Ucrania, Gaza, por ejemplo, ese es el primer factor. El segundo factor es la crisis climática y el riesgo que tiene la crisis climática o el potencial de generar y agravar conflictos bélicos. Y el tercer factor, el que quizás volatiliza más aún este riesgo, es la creciente dependencia en sistemas automatizados conjugado con la aparición de tecnologías emergentes, es decir, la inteligencia artificial. Entonces, esto lo explico a grandes rasgos. ¿Qué es lo que pasa? Actualmente hay unas 12.300 ojivas nucleares, armas nucleares. Se hablan ojivas, en inglés se dice warheads, como cabeza nuclear, porque una cosa es la bomba y otra cosa es el vehículo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces el vehículo puede ser desde un misil balístico intercontinental que dura 20 minutos en atravesar el mundo, wow, o puede ser un burro, ¿verdad? O sea, entonces hay 12.350 cabezas ojivas nucleares entre estos 9 países. De estas 12.350 hay desplegadas, es decir, que están en submarinos y en silos, hay casi 4.000, y las que están en estado de alerta máxima son 2.000. En estado de alerta máxima significa que pueden ser detonadas en 1 minuto. O sea, que usted da la orden, aprieta el botón y en 1 minuto sale y ahí no hay marcha atrás. No se puede ni cancelar, ni cambiar el destino, ni nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tanto Estados Unidos como Rusia tienen una política de lanzamiento bajo advertencia. Eso significa que si los radares y todos los sistemas de detección detectan un ataque entrante, uh-huh, ellos no se esperan a que este ataque llegue para detonar el contraataque. Porque si lo hacen, se quedan sin mucho o todo su arsenal, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, o se usan o se pierden. Y si bien ellos dicen que la decisión o el sistema es inhackeable, ¿verdad? Que no se puede hackear, sí ha habido muchísimas falsas alarmas con cuando se han detectado ataques entrantes. O sea, los satélites se han equivocado, han detectado, por ejemplo, destellos solares, bandadas de gansos, nubes de tormenta, como un ataque entrante. Y las personas que están detrás de esas consolas tienen que determinar si son falsas alarmas o amenazas reales. Wow. Y tienen un lapso de 6 minutos para decidir si la alarma es falsa o verdadera, si atacan, con cuáles arsenales y hacia cuáles blancos. 6 fucking minutos. O sea, tardamos más en hacernos una taza de café que tomar esa decisión, que puede pasar en cualquier momento y que se le tiene que comunicar al presidente y decirle al presidente, ¿lo hacemos o no? ¿Lo hacemos? ¿Qué está pasando? Y el presidente, que puede estar en el baño, que puede estar durmiendo, tiene que decidir eso. Entonces, claro, ese riesgo se mitiga cuando hay comunicación entre las partes. Y ajá, cuando no hay comunicación, pues el riesgo aumenta. Entonces, por eso, y especialmente con la inteligencia artificial, que puede también atenuar... o sea, puede por un lado definir mejor las amenazas, pero puede también atenuarlas. El riesgo es enorme. Carlos, y digamos, estas potencias que tienen estas armas, pues tienen el arma, pero también deben tener, como decir, un tipo de sistema por si les detona un arma a ellos meterse en algún lugar para estar resguardados, ¿cierto? Sí, ¿cómo es eso? Esto lo escribe muy bien. Hay un libro buenísimo que se lo recomiendo a todo el mundo que se llama Guerra Nuclear, un escenario, que salió este año en español. El año pasado lo publicó una periodista de investigación que se llama Annie Jacobsen. Ella describe eso a la perfección, porque ella lo que hace es describir un escenario en el cual se desata una guerra nuclear
y utilizando las fuentes más altas del Pentágono a las que ella ha tenido acceso por su trabajo periodístico previo, ella describe cómo es todo ese sistema. Y ella describe, por ejemplo, que Estados Unidos tiene todo un sistema en las montañas de Colorado donde están listos, o sea, ya hay protocolos establecidos, no solo en Estados Unidos, sino también en Rusia, en Corea del Norte, de que tienen búnkeres para seguir dirigiendo el país, o lo que quede del país, cuando se desate una guerra nuclear. Y cabe decir, y como bien lo retrata Annie Jacobsen en su libro, que una guerra nuclear, a diferencia de una de las otras guerras mundiales que duraron años, no duraría ni siquiera meses o semanas, duraría minutos. En el escenario de Jacobsen dura 72 minutos para todo todo el mundo. Para todo el mundo, o sea, para todos los efectos, 72 minutos. O sea, lo que significa que si sobrevivimos a una guerra nuclear a gran escala, nos damos cuenta una vez que pasó todo. Hijo de pucha. Sí, es una cosa. Estamos hechos una cuecha ahí, digo, mira, sí, mira, se oscureció todo, mira qué está pasando. Que con el apagón, hubo un apagón en Madrid hace casi 2 meses. Yo lo primero que pensé fue eso, porque yo, fue puta, algo pasó aquí. Que yo estaba en el metro y todo se apagó. Y yo, ay, fue pucha. Entonces, lo primero, porque hay un efecto también que se llama el pulso electromagnético, que es como una onda de alto voltaje que simplemente todos los aparatos electrónicos dejan de funcionar. O sea, no hay internet, los carros modernos, nada funciona. Entonces yo dije, ya. ¿Qué eso pasó? Ya se despichó Terry aquí, ya hay. Alguien pasó. Sí, que algo. Sí, chao, entonces, Carlitos. Todavía ya. nosotros pasa eso, es como, ay, se fue la luz. Pero es que Eso, Carlos piensa en esto todos los días del trabajo. Claro. Es el trabajo. No, pero es que, y en España que eso está tan hiperregulado, ¿verdad? Que de repente toda la ciudad y después se da uno cuenta, ok, no solo la ciudad, es todo el país, pero claro, ya salgo del metro que está a oscuras y ya uno ve los carros funcionando, ok, puede que no sea eso. O sea, todavía no nos sale porque puede ser que el ataque hubiera abarcado la central nuclear, la central energética sin... O sea, pero ya uno ve carros funcionando y uno dice, bueno, puede que no, pero vamos a ver, o sea, hasta aquí uno no sabe porque no había acceso... los celulares no sirven, nadie tiene radio, entonces uno no sabe qué está pasando, nadie sabía qué estaba pasando, era un caos, y yo pensé justamente que podía haber sido tu libreta con los checklists y se va a hacer esto, pero estos otros no, ok, no estamos bien. Sí. ¿Conclusión? Todavía no. Todavía no es alarma. Carlos, ¿qué pasaría en ese escenario mundial fatalista con Costa Rica? Chao. De ahí, sí. Chao, no directamente chao, ¿verdad? Pero sí que nos afectaría el invierno nuclear. O sea, Costa Rica no se salva. Los países la región que sería menos afectada por un invierno nuclear sería cercanas al Polo Sur, o sea, cerca de la Patagonia y en Nueva Zelanda, por ahí. O sea, de ahí que los millonarios, los mega ricos, tienen ahí sus búnkeres en Nueva Zelanda. Hay muchos que se han construido ahí. ¿Vos tenés ahí, verdad? No, ya lo vendí. Ya lo vendí. La semana pasada me hicieron cortillo. Ese puede ser otro nuevo consejo financiero, ¿verdad? Háganse un búnker en Nueva Zelanda. Pero claro, si pasa una guerra nuclear y uno sobrevive, llegar ahí si acaso, tomaría años, ¿verdad? Porque no hay nada, mano. No hay nada, no hay nada. Entonces, de aquí nosotros veríamos, se nos oscurece todo, se vuelve todo muy frío y chao agricultura, chao internet, chao todo. Hoy, a Carlos Umaña, tu día a día, ¿cómo funciona tu cabeza? O sea, ¿qué preguntas vienen a tu cabeza a veces cuando ves cosas y... Digamos, vas caminando por ahí y dices, voy a comprarme un café. Te compras tu café y vas caminando con tu café. ¿Cómo funciona tu cabeza? ¿Qué ves? O sea, uno de cierta forma no está... Es cierto que uno a veces está pensando cosas muy mundanas. Pero sí es cierto que hay cosas, qué sé yo, cuando estoy disfrutando de un lugar muy bonito y uno dice, o sea, todo... Cuando uno piensa en una ciudad, es un asentamiento humano que tiene una historia larguísima, ¿verdad? Que son personas que han construido todo el conocimiento que hay arquitectónico y tal. Eso es, desde el punto de vista nuclear, algo tan frágil, algo que se puede ir de repente. O sea, yo siempre estoy pensando así como qué podemos hacer, por un lado, para mejorar lo que tenemos,
pero también para protegerlo de las armas nucleares, lo frágil que es, que todo esto que estamos disfrutando, de que todo el mundo, o sea, no solo los ticos, todo el mundo se queja de su país, todo el mundo así como, ay, es que los políticos, ay, es que la basura, ay, es que... Eso pasa en todo lado. todo lado, ¿verdad? Claro. Es parte de la naturaleza humana, pero si uno se pone a ver todo, o sea, hasta dónde hemos llegado, todo lo que ha tenido que pasar para que tengamos lo que tenemos, para tener el nivel de vida que tenemos, eso es algo impresionante, y estamos actualmente como en una encrucijada. Podemos proteger esto y seguir avanzando, protegiéndonos, protegiendo la vida también alrededor, y aplicando la compasión para todos los seres vivos, o nos vamos por el otro lado y nos garantizamos nuestra destrucción, porque con las armas nucleares es eso, o acabamos con las armas nucleares o ellas van a terminar acabando con nosotros. De hecho. Sí. Entonces, yo siempre estoy pensando así como en eso, ¿verdad? Como que esto podría ser así, o qué pasaría si tal cosa, ¿verdad? Y de cómo hacer para que la gente entienda también. Eso es algo... Eso te iba a preguntar, Carlos, digamos, en esa parte que yo estoy en la parte de finanzas, cuando uno trae un inversionista, uno le pregunta, ¿este dinero de dónde viene? Hay un asunto que uno en cumplimiento, uno tiene que preguntar de eso, porque está el asunto para que este dinero no venga ni en narcotráfico ni proliferación de armas masivas. Entonces, eso yo cuando me lo dijeron así como la primera vez que llevé unos cursos, unos cursos de cumplimiento de todo ese asunto, de ver dónde viene la plata, que no venga ni de lavado ni de todo ese tipo de cosas. Proliferación de armas masivas, y uno como tico que está muy alejado de guerras y armas y todo eso, como que lo siente como, ay, son tan payasos, ¿sabes? Como, eso no pasa, eso no pasa en las películas. O sea, o tal vez uno tiene como una venda en los ojos, claro, y no sabe cómo se mueve el mundo, ¿verdad? Bueno, velo así. ¿Vos sabías de esto? Antes Nada, de que cero. No. Me quitó las palabras de la... No, mentira. No. Yo iba a decir, nunca. O sea, no. Después de vender realmente no. Nosotros estamos en el pura vida. Estamos en el pura vida. No, pero incluso salió hace un par de años un reportaje de que había fondos de pensiones en Costa Rica que estaban invirtiendo en las compañías que producen armas nucleares. ¿En serio? Cosa que en Costa Rica está prohibido, porque Costa Rica ya ratificó el Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares, y una de las prohibiciones es precisamente la asistencia a procesos en torno a las armas nucleares. Sí, claro. Esa asistencia implica asistencia financiera, y esa prohibición pues aplica para todo el país. Entonces se determinó que había bancos cuyos fondos de pensiones estaban implicados en eso. Sí. Entonces hay claro, hay que meter la integridad en las decisiones, no solamente a nivel político, sino también económico, ¿verdad? Hemos caído, este país ha caído en una forma de pensar de que mientras hagamos plata, todo está bien, ¿verdad? Se ve, por ejemplo, algo que me causa conmoción, ¿verdad? Porque Costa Rica ha sido un defensor de los derechos humanos desde hace muchísimo tiempo, es una posición estatal, y está el gobierno hablando de los acuerdos abrámicos con Israel, de un tratado de libre comercio con Israel, cuando Israel está cometiendo un genocidio, atrocidades, o sea, ha cometido todos los crímenes de guerra, Dios y por haber, avise paciencia a todo el mundo. Sí. Entonces, que Costa Rica debería tener todos los políticos deberían tener una posición valiente y coherente con los principios humanitarios y democráticos, ¿verdad? Y no salirse de ahí. O sea, esa es la función de los políticos, no ver cómo nos prostituimos para tener más plata. Y ahí, en ese sentido, pues también la gente. Entonces, ¿qué puede hacer un tico? Que eso es por qué estoy yo aquí, ¿verdad? ¿Qué puede hacer un tico si Costa Rica, en ese sentido, con las armas nucleares, ha sido coherente? Si tenemos diplomáticos muy buenos que están defendiendo, tenemos nuestro trabajo hecho ya, nos podemos descansar y estar con la tranquilidad de que Costa Rica de por sí no tiene ejército. Y no, porque las armas nucleares están ahí. Entonces, cuando hablamos de un cambio normativo, ¿verdad? Cuando hablamos de lo que es estigmatizar las armas y que sean malas, eso es algo que tiene que pasar a todos los niveles, y exige un cambio de paradigma y un cambio social enorme. Y en ese sentido tenemos una función absolutamente todas las personas del mundo.
Okay. Entonces, ¿cómo nos implicamos? Nos implicamos condenando las armas nucleares, utilizando nuestras voces, nuestras redes sociales, haciendo que el tema sea de sobremesa con nuestras familias, hablando de esto, porque en este mundo tan interconectado, todo lo que nosotros decimos tiene repercusiones a nivel global, Okay. por más pequeño que sea. Por nosotros no hay ni una sola persona que no tenga ninguna influencia. Esa influencia la podemos utilizar. Cuando este tratado entró en vigor, ¿verdad?, la prohibición de las armas nucleares, eso crea un cambio normativo que es, a mí me gusta pensar, bueno, imaginémonos que este es un vaso de agua clara. Okay. Entonces es como cuando entra en vigor, es una gotita de tinta que cae y que tiñe todo el vaso, ¿verdad? Que el vaso sea como el derecho internacional. Entonces, con cada país que va ratificando el tratado, es otra gotita de tinta que va llenando el agua de color. Entiendo. Pero con cada persona que se manifiesta en favor de esta norma, es como una minúscula gotita que también va tiñendo el vaso. Y este vaso, o sea, esta batalla la logramos con un vaso con muchísimo color, ¿verdad? Que va a ser entonces la norma que va a cambiar, o sea, que es el pensamiento común. Porque al fin de cuentas, las armas nucleares no son un desastre natural, no son una catástrofe natural, es una crisis política y un invento humano. Sí, exacto. Eso no, Es no algo existe que así sí, nos nada más tenemos que poner de acuerdo todos y podemos hacerlo. Sí, no es algo O sea, como una tormenta o un volcán que no es un erupciona. asteroide, sí. Es es algo que no, podemos- eso es nosotros destruyéndonos nosotros mismos. Eso. Entonces tenemos que partir de ese nosotros y decir, y si nosotros nosotros en ICANN tenemos varias campañas al respecto y tenemos mucha información. De hecho, en España lanzamos una campaña en español que es, la Alianza por el Desarme Nuclear, pero si la gente está interesada, desarmenuclear.org, ahí hay un montón de información en español. Y de hecho, Claro, muy bueno, porque esto... Hay que teñir el vaso. hay que teñir el vaso. Exacto. Eso. Muy bien. Y Carlos, esta charla de hoy ha sido como muy reveladora para nosotros, realmente completamente temas que No sabíamos. no sabíamos. Cero, mano. Cero. Y yo Cero. creo que la mayoría de costarricenses... ¿Cómo dice el dicho? Detrás del palo. completamente detrás del palo realmente, y la mayoría de costarricenses no pasa pensando en esos temas para nada, Cero, ¿verdad? man. Yo imagino, gracias a Dios aquí no pensamos en eso, pero tal vez en otros países sí es el día al día, ¿verdad? Yo te quería hacer una pregunta, no sé si es muy tonta, pero la voy a hacer igual. ¿Vos has tenido la oportunidad de ver una de las armas nucleares? Así en persona, y no existen las preguntas tontas, empezando por ahí. Gracias. Gracias. Pero he visto réplicas en el museo de Hiroshima, en el museo de Nagasaki, que tenían que eran bombas distintas. La de Nagasaki se llamaba Fatman, que era una bomba de plutonio, que es otro mecanismo, y pues ahí tenían, obviamente no la bomba que se usó porque esa no quedó nada, pero sí una réplica de cómo era esa bomba. Wow. Entonces, no, o sea, yo no he visitado los silos y esas cosas, pero ni he estado cerca o dentro de instalaciones militares, pero sí he visto como eso, así ya en persona. Impresiona. Sí, o no aparentan el daño que pueden hacer. Es que yo no sé, hay gente, a mí no me impresiona tanto eso, me impresiona más el ver lo que causó, ¿verdad? Ver o sea, las vigas de metal completamente deshechas. Sí, me puedo imaginar que esa vara debe ser un shock. Sí, ver la destrucción que causa una sola bomba, ¿verdad? Claro. Que es una sola y esa destrucción tan masiva. Un invento de un ser humano que llegue a causar ese tipo de daños. Hay algo así como, por ejemplo, porque el calor que produce en el centro es tan intenso, es 5 veces más intensas que el centro del Sol. Wow. Ese calor. O sea, porque todas las bombas tienen el calor y la onda expansiva, ¿verdad? Cuando explota. Pero entonces la bomba nuclear es mucho más, ¿verdad? Es un calor súper intenso y luego una onda expansiva muy, muy intensa. Entonces las personas que estaban muy cerca del punto de detonación se evaporaron. Y lo que queda es la sombra nuclear. Entonces Sí existe la sombra nuclear, entonces. Existe, sí. Wow. Es como porque... es como si vos proyectas algo aquí, ¿verdad? La luz y lo que queda es la sombra, pues entonces la bomba nuclear quemó todo y la persona estaba, qué sé yo, la sombra de la persona es lo que quedó de esa, o sea, porque la persona se evaporó. Es que yo lo he visto, Entonces, digamos, en cómics. Yo creí que esa vara era pura hablada. No existen. Wow. En Hiroshima se han conservado
las sombras de personas, ¿verdad? De una persona que estaba en unas escaleras ahí y se ven la sombra de una persona proyectada sobre unas escaleras, que es lo que quedó. Qué impresionante. Es impresionante, muy impresionante. Sí, que eso es lo único que haya quedado de esa persona. Qué horrible pensar todo ese tipo de cosas, de todo eso, ¿verdad? Qué increíble. Para ir cerrando, yo tengo una pregunta. Bueno, tenemos una pregunta para vos. A ver. Digámosle, a Carlillos, aquel niño. A ver. Vos, niño, ¿verdad? sí, Aquel niño, okay. Carlillos. Comparándolo hoy con el doctor Maña, don Carlos. ¿Qué consejo o palabras o discurso le dirías a Carlillos de don Carlos? ¿Qué le dirías, qué le aconsejarías para hoy? Que, bueno, Carlillos era muy inseguro, ¿verdad? Entonces, pero sí un soñador. Y es algo que todavía se lo sigo diciendo a don Carlos. que especialmente cuando uno va a lugares así como la Universidad de Chicago a estar ahí con gente que sabe mucho, entonces uno tiene que darse su lugar también un poco. En el asesor, obviamente. También. Eso también, sí. Claro. Que decir que de decirle que tiene una voz, decirle que no tenga miedo en usarla, que no tenga miedo a equivocarse. Súper. y que hable y que se manifieste, ¿verdad? Y que siga soñando también. Porque hay que ser optimista, y en ese sentido no hay un conflicto entre las personas optimistas y las realistas. Porque las únicas personas que logran cambiar el mundo son las personas que creen que ese cambio es posible. Entonces, seguir soñando y seguir siendo optimista. Para alguien que quisiera llegar a ser como vos, que entró a la escuela de medicina, que se salió de la escuela de medicina y se fue a la de arte, que tuvo un buen contacto y la pegó. Y lo que veo ahorita es que Carlillos tal vez pudo haber sido muy inseguro, pero ahora don Carlos es más seguro y cree en él y tiene voz y voto y demás. A cámara 1, ¿qué les dirías a los chiquillos que quieren llegar a ser, o futuros colegas que quieren llegar a ser como vos? Activistas. Bueno, sí, como yo, o sea, yo no tengo un camino, yo no construí una carrera, fue como... El mundo me llevó ahí. Tenía una creencia, eso sí, o sea, tenía una convicción y se abrieron oportunidades. Entonces, por un lado yo diría involucrarse, creer que un mundo mejor es posible, involucrarse y estar abierto a las oportunidades que hay, que son muchísimas, pero involucrarse, ya sea en esto de las armas nucleares, por favor, siempre necesitamos más gente que se involucre, pero hay muchísimas cosas que arreglar en este mundo. Entonces, involucrarse, y hay muchísimas oportunidades para cambiar el mundo. Y de paso, cuando uno está en esas, conoce gente muy interesante y pasan cosas fenomenales cuando uno está metido en esto. Pero meterle corazón y sí, involucrarse y creer que el cambio es posible. Eso es bonito, creer que el cambio es posible. Qué increíble. Juan. Carlos, de mi parte, te agradezco muchísimo aceptarme la invitación. Para nosotros es un honor tener una persona que ha estado en esos niveles tan altos y que venga aquí al asesor con nosotros a conversar un ratico aquí. Me acabo de acordar de una pregunta que me hicieron. Sí. Y yo entro en esa misma pregunta. A ver. ¿Cómo es el certificado o el reconocimiento del premio Nobel en físico? ¿Qué es? Bueno, nosotros dan un diploma y una medalla. Oh, ok. Es un diploma que tiene como una obra de arte. En el caso nuestro fue una foto ahí de una mamá con un bebé, y un diploma, como decir cuando uno se gradúa. Sí, entonces es como dice, el premio Nobel de la Paz, y le otorga, y no sé qué. Y nos dan una medalla que es de oro puro, que fue diseñada por un escultor famoso noruego. Y pues sí, nos dan eso y nos dan plata también. Que eso nos dan plata, que eso fue un empujón riquísimo. Sí, claro. Es eso, y también todo el reconocimiento. Todo el reconocimiento que sí, que ya pasa. Sí, es nos abre tantas, es una plataforma enorme. Exactamente, es como te hubieran dado una llave maestra donde, mira, nosotros estamos en esto y ya ahora sí pasa adelante, señor. Sírvase. Que sin eso es más difícil entrar a ciertos lugares. En Caballeros del Zodíaco, que uno subía como el ki. Ajá. Entonces es eso. Como, de repente.
Y se ve, digamos, con los diplomáticos, de que uno era el hippie ahí que llegaba a pedir cosas. Ya después te toman más en serio y tal, pero de repente ya no sos el hippie, sos el premio Nobel de la Paz, que entonces está pidiendo cosas. Nos ha abierto muchísimas puertas, o sea, la gente nos toma mucho más en serio ahora. Y claro, también hay que cuidarse mucho de lo que uno dice a nivel de redes sociales y todo, ¿verdad? Que como que no conteste todo. Conténgase, don Carlos. Es que sí. Por eso mismo, don Carlos, no sabes lo agradecidos que estamos Eric y yo muy por honrados. haberte tenido aquí. Demasiado honrados. Es como, no sé, un sueño de una persona tan que viene de estar en reuniones en el Vaticano, de estar en reuniones en la universidad de tal, Chicago. Y en Chicago y con personas súper... Aquí la pregunta es, ¿quién se codió con quién? ¿Don Carlos se codió con nosotros o nosotros nos codiamos con él? De hecho, no, a mí esto a mí me encanta, me gusta. Algo que me ha dado esta campaña es la posibilidad de hablar con la gente y que la gente entienda y que me hagan preguntas y tal. Yo esto lo aprecio muchísimo. Entonces, cuando Juan me contactó, yo dije, sí, claro, ¿cómo no? Muchísimas gracias. Entonces, esto, sí, más bien gracias por la invitación. Bueno, y por el trabajo que ustedes hacen también. No, hombre, muchísimas gracias a usted. Gracias. Como lo decíamos al inicio, el tiempo casi nadie lo valora y muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Vale mucho. Sacar de esa agenda tuya y cuando vos resides en España y venís acá y venís como a disfrutar un poco y te pongo a trabajar. Lo topamos, pero bueno, muchísimas gracias, de verdad. Muy agradecido. Recuerde que usted puede ver este episodio en nuestro canal de YouTube, El Asesor CR. Nada más le da clic a la campanita para que cada vez que tengamos un episodio nuevo llegue la notificación ahí por usted. Asimismo en Spotify. Recuerde que en TikTok, Instagram y Facebook estamos constantemente lanzando clips para que usted vea lo que viene. Este episodio con el doctor Carlos Umaña no se lo pierda porque está buenísimo. Nos codiamos con uno de los grandes de los meros. Sí, exactamente. Muchas gracias por vernos. Déjenos sus comentarios si te gustó el episodio y también te podríamos estar saludando en el próximo episodio. En eso quedamos. Muchas gracias, don Carlos. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos vemos.